Soy una persona que ahorita está cambiando de piel. Soy una mamá. Eso es una marca así enterita. Soy estudiante permanente de muchas cosas, entre ellas la danza y pues el movimiento en general. Soy tío. Soy pareja. Soy ese algo que siempre no es, como ese algo poroso. Que también uno es la experiencia que recibe de su familia. Pues. Sí, ellos no tuvieron tampoco como esa pretensión en las familias de estudiar para trabajar y ser alguien. Sí, sino más como de la posibilidad como de un trabajo más personal. Pues. Desde antes, como en karate y en el colegio, yo me paraba y entonces veía un huequito así y decía, uy, ¿cómo hago para saltar por ahí? Y luego gimnasia olímpica, eso ya. Hasta que ya en la universidad como que vi a veces el grupo y dije, uy, es como por ahí. Pero ahí mismo estuve unos años y fue como, sí era como por acá, pero no es aquí. Creo que siempre he pensado que mis ganas de moverme son como desde ahí también, porque tuve una infancia muy física. Para mí es muy valioso de mi familia y es como saber o aprender a poder vivir con tranquilidad, con pocas cosas, con lo justo. En el colegio, pues nada, yo empecé es como con el deporte mucho y después tuve una profe de flamenco que era fantástica. Y entonces yo me empecé a emocionar como mucho con eso. Pero en 11 también conocí la filosofía. Para mí esos dos profes fueron como una influencia súper determinante, ¿no? Edgar, el de filosofía, María Consuelo. Me gustaba mucho sentir el cuerpo en movimiento. No vengo de una familia que me dijera qué tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, cuándo lo tenía que hacer, sino de una familia en la que la presencia era muy constante, pero también muy abierta. Me marcó mucho la posibilidad del silencio como una opción y además del silencio como la posibilidad de estar solo y de sentirme bien y de alcanzar como rápidamente un nivel, digamos, de independencia emocional. Siempre estuvo el deseo de moverme. Sabía que me seducía, pero nunca lo alcancé a conectar como con la idea de que fuera una opción de vida o de profesión. El primer semestre de filosofía fue como fascinante. Era fascinante, fue muy duro porque ahí sí empecé a estudiar. Y con danza entonces lo que pasó fue que ese tiempo que yo hice como en la escuela, cuando ya fui a entrar a la universidad, me dijeron, te vamos a meter a prueba a la compañía. Filosofía de 8 a 1 y de 2 a 6 o de 1 a 6, no sé, el Ballet de Colombia. Ese comienzo fue muy duro porque yo entré a estudiar a la universidad a los 20 años. Justo en ese momento Ana y yo quedamos embarazados. La Universidad Nacional es un espacio maravilloso, pero de mucho impacto, te confronta mucho.
Cuando llegó el momento de la tesis, pues ya fue como, bueno, ya que la voy a hacer. Y tuve ahí un seminario de cuerpo. Y ahí como que empecé a ver, esto tiene un lado pues que... entonces toda esa teoría de cuerpo. Pues como que empezaban a abrir el asunto de, no sé, de la subjetividad y el cuerpo, ¿no? Como que ya ahora entiendo, claro, estaba tratando de hablar del cuerpo, pero desde los discursos de las ciencias sociales. Pero ahí como que dije, no, es que es... No, yo no sé por qué, pero yo tengo es que moverme. Empezó ahí como a consolidarse un grupo que iba más por el lado del circo, como por el lado de los servicios. Pero bueno, ahí como que decía, bueno, pues tal vez por este lado, porque igual antes también decía, pero yo no hace danza y ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Estaba arrancando mi segundo semestre de historia y veo pegada en una de las ventanas del León de Grave una convocatoria invitando a ser parte del grupo de danza contemporánea de la universidad y otra convocatoria pegada al lado invitando a ser parte del grupo de danza folclórica de la universidad. Como si en ese momento recordé esa intuición y ese deseo que siempre tuve de moverme y de bailar, y yo dije, pues ya en ese punto ya mi cabeza estaba abierta en mis direcciones, entonces pude fácilmente decir, voy a ir a esas audiciones y voy a presentarme. Fue una cosa revolucionaria porque desde la primera clase que me paro en ese salón y que empiezo a recibir una información de un profesor y empiezo a sudar, yo dije, esto es lo máximo, yo no puedo vivir sin esto, yo deseo esto para mí. Y fue en ese momento en que empiezo a sudar y digo, esto es maravilloso. Ese fue el momento de revolcón, y desde ese momento, si entrar a la universidad fue duro, descubrir la danza fue aún más contundente, porque yo sentí que el mundo me hizo así, se me puso de cabeza, ¿no? Porque además la danza no estaba acompañada solo de un discurso del movimiento, de un discurso de dance, sino que esa danza a la que yo entré y que se me atravesó en la vida estaba acompañada de un discurso político, de un discurso filosófico, de un discurso de cuerpo. Ahí el cuerpo volvió a invadirme. Y entonces salió un anuncio de Sonia Osorio del Ballet de Colombia en televisión diciendo que iban a hacer una gran audición porque tenían que renovar la gente de la compañía, porque bueno, pues yo no tenía ni idea de bailar, o sea, jamás en mi vida me había metido en una clase de ballet, no. Lo que había hecho en el colegio y ya, yo tomé la decisión, yo dije, no, es que yo quiero bailar y quiero estudiar filosofía, eso es lo que quiero hacer. Eso fue muy claro, porque me jalaban igual, era como un tensor, ahí estaba ahí yo. Lo que me ha tocado a mí como experiencia, pues pues la academia ha sido como un lugar importante, pues que necesito también, o que he necesitado. No como algo que me permita a mí decir que soy antropólogo o que soy artista. A mí me brinda la posibilidad de, pues de una indefinición. Pues la antropología sí dio la posibilidad de la pregunta ya como por ese ser
la antropología puede que tenga todavía la intención de ser ciencia social. Bueno, no puede, la tiene. Y pues de cierto modo yo me alejo bastante o la pretensión de ser una ciencia. Mi lugar era más como el cuerpo, pero el cuerpo en un principio en la danza y pues ya ahora más como en ese terreno del arte ahí extraño, ¿no? Sí, la danza es una práctica y es un saber, entonces como saber para poder subsistir o sobrevivir, mantenerse en todo el movimiento de la sociedad, pues debe responder a todo lo que se modifica de lo que debe ser un campo de conocimiento. Yo nunca encontré mi lugar en la carrera, ni en el discurso de los historiadores, ni en las tareas de los profesores, ni en las discusiones con mis compañeros, ni en mis lecturas, ni en mis textos. Yo allí nunca me encontré. Efectivamente lo que terminó sucediendo fue que la danza invadió todos los espacios. Al punto de en algún momento tomar la decisión de decir dejo la carrera porque esto definitivamente no es lo mío y decidir dedicarme a la danza. Eso no se quedó ahí, eso dio muchas vueltas y terminé la carrera, pero ya sabía que lo que quería hacer y a lo que me quería dedicar era a seguir bailando. Pero en este momento tiene un sabor muy grato porque lo que logré fue combinar mis dos profesiones, porque ya en este punto y desde hace mucho, si bien la historia está sustentada por un título universitario, la danza no lo está, pero la danza es también mi profesión tanto como lo puede ser la historia. Entonces ese encuentro para mí fue fundamental, fue con la danza contemporánea, porque era como el lugar donde podía tejer eso que estaba como tan esquizofrénico. Y es que yo entrenaba con ballet en ese entonces. Cuando comencé a hacer ballet juiciosa, empecé a tener clases de lógica en filosofía. Y yo empecé a hacer unos nexos impresionantes con ballet y lógica, ¿no? Para mí el ballet es lo más lógico, ¿no? Es un vocabulario que tú te aprendes también, ¿no? Entonces digamos que la imagen que yo tengo es que mi cabeza podía empezar a funcionar similarmente en el ballet y en la lógica, ¿no? Eso era como, yo decía, ve, eso me pasaba ahí, ¿no? No era pensando en filosofía, no era pensando en la danza. Y mis maneras de intervenir siempre estaban absolutamente relacionadas con la danza, con el movimiento, con el cuerpo, ¿no? Porque para mí la danza contemporánea también era el no lugar, era un lugar donde se rompía todo ese lugar de la representación del que yo venía, de la danza folclórica, del ballet, y en la danza contemporánea yo encontraba que quien estaba ahí bailando era yo. Yo siento que muchas de las cosas que me impulsan a mí a crear vienen de la filosofía. Pero hay muchas construcciones de esas imágenes de pensamiento en la filosofía que han sido unos motores muy grandes, ¿no? Yo siento que la filosofía para mí sigue siendo eso, es un motor, pero también es una ruta. Es una ruta que también me genera como unos modos de operar en la creación. El accionar constante de la vida de uno hace que uno estructure su manera de pensar y su manera de vivir también. El mismo cuerpo ya implica un ámbito estético, y estética en cuanto a sensible, ¿sí? Como la manera de relacionarse con el mundo, cómo se siente el mundo y cómo a partir de un sentir pues elaboro una corporalidad. Casi a
todos nos toca un desfase. Pues uno grueso que a mí me tocó fue ese, como el asunto ahí del cuerpo, ¿sí? Y hoy me parece que es que, claro, la danza y bueno, el arte en general, pero la danza de un modo muy particular, sin darse cuenta, se habla y se piensa, pero desde los espacios de las ciencias sociales. Y casi que toda su posibilidad se neutraliza, toda su potencia se neutraliza. Y pues bueno, el discurso pues por supuesto es toda una práctica, toda una forma de estar, ¿no? No es solo palabra, pues, sin que se vuelva una cuestión como de lucha contra el sistema que nos oprime. Pues, es como poder ver eso como un pensamiento, un estar que implica pensamiento y acción, pues sí. Sí, por supuesto que no es simplemente una cuestión mental, sino una cuestión sentida físicamente. Y cuando yo me refiero a la parte política de la práctica que ejerzo, del discurso que manejo, a lo que voy es a la manera que planteo de relacionarme con los demás, a la manera que promuevo de relacionarse con el otro, con el cuerpo del otro. Y sí creo que los caminos del arte son un camino mucho más rápido para llegar a entenderlo. La danza, el teatro, la escritura, la plástica. Porque lo que sí hacen esas prácticas es permitir que realidades posibles se construyan al lado de realidades establecidas. Por eso es que el arte es tan peligroso. Digo peligroso en el buen sentido, porque sí le permite al ser humano construir sus propias visiones frente a cualquier realidad. Yo definitivamente no puedo ver la danza simplemente como un producto escénico, donde siento que podría ser más fácil o más obvio hablar de lo estético. Y lo digo es porque para mí ya es una obra el dar una clase, ya es una obra el recibirla. Son procesos diferentes de una obra de arte, pero para mí todos tienen un valor, yo no lo llamaría estético, sino un valor artístico. Y la obra, en el lugar de mostrarse, lo que sí está haciendo es hablando de mis maneras de entender la realidad. Pero yo me resisto a la formalización del arte, más allá de la danza. Yo siento que es demasiada información en muy poco tiempo, demasiada diversidad de información en muy poco tiempo, por un lado, y por otro lado, que me parece lo más importante, es que siento que no hay como una plataforma para que esos procesos se apropien, sean apropiados en los estudiantes. Es una práctica, ¿no? Es un conocimiento que solamente se construye en la práctica. Por lo tanto, es inacabable. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje es inacabable. Y en esa medida creo que su carácter de profesionalidad es muy alto. Es muy alto, digamos, en relación con otro tipo de áreas donde se cree que el conocimiento pues llega hasta un punto y ya hay que aplicarlo, digamos, ¿no? Yo aprendo y lo aplico. Pues en danza no sucede eso, ¿no? En danza es yo practico y ahí estoy construyendo, y ese practicar implica estar nutriéndome de un montón de cosas que no solamente son cosas de movimiento, que son un montón de informaciones que nos llegan de distintas maneras y informaciones muy diversas.
y el cuerpo es una lucha constante, pues. Es siempre algo extraño y tal vez todos los intentos es a que vuelva a ser extraño, para hacerse extraño a sí mismo. Pucha, esto se puede descifrar y no es que se descifre para llegar a un secreto, una esencia profunda, no. Descifrarlo como para darle diferentes organizaciones. Siempre me ha quedado ahí una suspensión grande en cuanto a la corporalidad, como de ser ese antropólogo, ser ese artista, ser ese bailarín. Eso es una corporeidad muy particular y esa corporeidad implica un pensamiento también muy particular y unos conflictos de pensamiento, y como que el lugar de todo eso es el cuerpo. Desde el lugar que he pensado el cuerpo es más desde la construcción de subjetividades y cómo que ahí está, para mí está implícito el cuerpo que eres. Pienso más desde ese lugar, porque además siento que ese lugar, como lo entiendo yo, me da una posibilidad más amplia de entender a la persona, al ser. No solo como siento que, porque lo que hace la subjetividad es que a mí me da la posibilidad de entender a una persona no solo desde su cuerpo o no solo desde lo que yo veo, sino desde lo que no veo también. En mis clases concretamente es que justo yo no solo estoy apelando al cuerpo como herramienta. Eso es lo que sucede. Yo en mis clases lo que estoy apelando es a todo un ser humano integrado. No lo podría enunciar como la relación que tú tienes con tu cuerpo, sino como qué cuerpo soy. El tú es el cuerpo mismo. Es una realidad integrada, que yo no tengo el tú por un lado y el cuerpo por el otro. Me ubico enfrentándome a ese discurso, al discurso que ve el cuerpo como una máquina, el cuerpo como una herramienta. Ese cuerpo que improvisa, ese cuerpo que a mí me está interesando pensar, que es el cuerpo que yo de alguna manera intuyo cuando algunas veces logro sentir que estoy bailando, que especialmente me pasa cuando improviso. Pero cuando eso sucede siento que el cuerpo es como la voz. Con eso también te digo que para mí el cuerpo no está en un lugar del lenguaje. Está en un lugar de las lógicas del contagio. No de las lógicas de la identificación, por ejemplo. Está pasando y lo que estoy pensando mucho hoy es como cuál es esa construcción del cuerpo que se construye desde el peso, distinto al cuerpo que se construye desde la imagen, ¿no? Imagen y peso son como dos estatutos muy distintos del cuerpo. Y yo intuyo que el estatuto del peso en el cuerpo en la danza es ser cuerpo. No, es un cuerpo que es porque es masa. Y lo que está ahí como cuerpo es el goce. Puede no haber ninguna diferencia entre alguien que se dedique a la danza y alguien que se dedique a administración de empresas. Las artes no aseguran nada. Hacer danza no equivale a la libertad del cuerpo ni del sí mismo. Estoy seguro que sí puede plantear
realidades paralelas a la realidad generalizada y un estilo de vida y muchos estilos de vida. Porque un mecánico no es que un mecánico no. Lo que pasa es que lo que te permite el ejercicio artístico es cuestionarte, es abrir un espacio para cuestionarte. Tal vez si yo ejerzo la mecánica, simplemente como la mecánica no lo tengo. Lo que genera el arte es la posibilidad de cuestionarse. Porque es como la herramienta, por eso es una herramienta tan buena, por eso es una herramienta política tan efectiva. Estoy trabajando con un chico psicótico, con una mujer depresiva. Esos son sus diagnósticos, ¿no? Él es psicótico, él tiene psicosis y ella tiene depresión profunda. Y yo siento que la danza, la que actualiza otra vez es que creo que esa palabra es la que tengo hoy en mi boca, la vitalidad de la vida. Yo siento que la danza y el movimiento vitalizan constantemente y hacen que todos esos nombres que se le ponen a la vida y todos esos nombres que se le ponen a los afectos y a las emociones se modifiquen. Sí, en realidad yo sí creo que el hecho de que respiremos, el hecho de que aprendamos a ser conscientes de la inhalación y de la exhalación, que es por donde uno comienza a bailar, la vida bota dióxido de carbono y consume oxígeno, ¿no? Y eso nos lo recuerda la danza todos los días. Entonces yo siento que la danza es un motor de vida, o sea, no es un motor, por eso digo, no es un motor, no es una profesión, es un motor de vida. El sistema no nace del cielo. No es que... Sí, no, eso no es que nos oprima. No se nos impone como tal. Eso nace de los cuerpos mismos, ¿sí? Eso nace del mismo deseo de los cuerpos. Y los mismos cuerpos, desde que nacen, empiezan, casi que se busca que empiecen a desear ser objetos. Uno ahí también también de cierto modo se le exige que como que se reafirme en eso, pues como individuo. Sí, se reafirme como ciudadano, se reafirme como profesional, se reafirme como pues como con todo eso que sí, que de cierto modo es necesario para responder a eso real, ¿no? A ese como un acuerdo de lo real. Pero pues justamente es como un lugar también de trabajo. La individuación nunca cesa. Es constante como esos procedimientos de objetivación del individuo. Sí, como el estar también constante en esa desobjetivación de uno mismo. Pues las implicaciones han sido como el soltar cualquier pretensión también, ¿no? Cualquier deseo. Como el asumir lo que es. Trajo muchas consecuencias, trajo muchas implicaciones, pero no negativas. Después, con el tiempo, cuando lograba analizar la situación con un poquito de más elementos,
lo que descubrí fue que la danza me salvó la vida, porque yo estaba viviendo lejos de mi cuerpo, y eso me hacía tener un tipo de relación con el cuerpo de los demás muy diferente a la que tengo ahora, y yo realmente no tenía una posición contundente ni política ni filosófica para estar en el mundo, y ahora la tengo. Esto ha implicado es la elección de asumir unas estabilidades y asumir unas inestabilidades, ¿no? Las estabilidades es que yo juego con lo que me gusta jugar en la vida. Esa es una estabilidad. Yo soy estable en ese hacer, ¿no? O sea, yo me dedico plenamente a la danza. Esa es una estabilidad que yo creo que repercute mucho en mi hija también. Porque yo siento que él lo sabe que su mamá se dedica a la danza. Y ella lo vive conmigo. Pero pues está la inestabilidad laboral, digamos. O no sé si laboral, no, laboral no es, porque uno trabaja mucho. No solamente yo, digo, todo el mundo de mis compañeros trabajamos un montón, pero montones. Todo el tiempo estamos con proyectos y hagamos esto, y hagamos esto, y hagamos esto. Pero la inestabilidad es económica. La inestabilidad es muy... digamos, esa es la decisión que uno asume, ¿no? Y ahorita me la pienso mucho porque estoy grande, porque sé que puedo seguirme gozando un poco el tema de la danza, pero eso ya no me va a dar de comer. Entonces uno escoge, pues también. Que esto tampoco quiere decir que es que yo me le escapo al sistema capitalista. ¿No? Estoy absolutamente metida también en las dinámicas de consumo de la danza y las dinámicas de consumo de la información. Yo no creo que alguien se salve, digamos, de eso. Pero siempre sospecho, al menos sospecho. Uno asume la decisión de sentir eso y al mismo tiempo saber que la sociedad niega eso. Al mismo tiempo saber que es terriblemente difícil poder vivir de esta profesión, ¿no? Y eso es como súper doloroso también, muy fuerte. Súper doloroso, pero a la final lo que pasa es que esa práctica es increíblemente gozosa, pero no tiene un lugar de reconocimiento en su valor económico en el mundo, a no ser que uno entre, digamos, en unos marcos de consumo de la danza. No se distingue para nada, digamos, de los sectores económicos pequeños de este país, como los campesinos, ¿no? Como lo que están viendo los campesinos. Lo que pasa es que a nosotros no nos va a pasar nunca porque somos anónimos. O sea, nos va a pasar todo eso, pero eso nunca va a ser visible porque estamos en el anonimato. Como que esa posibilidad del goce pues también está en no saber hacia dónde va. Es necesario el discurso para que la experiencia tenga lugar, es necesario el discurso y unos métodos y unos enunciados para que el cuerpo exista. Siento que no. Estoy convencido que soy un cuerpo y un individuo, una subjetividad en construcción constante. Eso hace que crea en el espacio de la duda como un espacio posible, no como un espacio negativo ni malo. Lo que creo que hay detrás de eso es la opción de darle al hombre, al individuo, a la mujer, al niño, a la niña, la posibilidad de construirse en la diferencia. O sea, para mí la danza es un modo de pensamiento y la filosofía se pregunta por los modos de pensamiento. Es un modo de pensamiento, es un modo de vida.
Y la danza, al llamarme al cuerpo y a la escucha de los otros cuerpos, lo que hizo fue como, ¡ah! ¡Wow! Esto es toda una realidad del mundo y está planteando una visión política del mundo y una manera de ser en el mundo. Yo no sé, yo a veces he pensado, uy, el día que no me pueda mover, ¿no? A veces pienso eso, el día que no me pueda mover. Y pienso, no sé, digo, me seguiré moviendo. ¿No? Porque pienso, bueno, me seguiré moviendo de otra manera.